Bienvenidos al curso de álgebra lineal. Bueno, vamos a empezar desde el ejercicio 6, dado que los ejercicios 1 a 5 estaban en el taller número 3. Entonces empecemos, ejercicio 6. La figura 1A muestra una red de tuberías con flujos medidos en litros por minuto. A. Establezca y resuelva un sistema de ecuaciones lineales para encontrar los flujos posibles. Entonces recordemos que para establecer el sistema de ecuaciones tenemos que tener en cuenta que lo que entra es lo mismo que debe salir. Entonces entra, sale. Entonces aquí en A entra 20 y sale F1 más F2. En B entra 10 más F2 y sale F3. En C entra F1, F3 y sale 30. Entonces el sistema de ecuaciones es el siguiente: F1 más F2 igual 20, menos F2 más F3 igual 10 y F1 más F3 igual 30. Entonces la matriz del sistema es 1, 0, 1, 1 menos 1, 0, 0, 1, 1, aumentado a 10, 20, 30. Esta primera columna corresponde al flujo 1, la segunda al flujo 2 y la tercera al flujo 3. Bueno, entonces hacemos reducción. Esto es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 menos 1, 0, 30 menos 10, 0. Entonces tenemos solución paramétrica. Bueno, F1, F2, F3 igual a 30 menos t, t menos 10 y t. Entonces hacemos ahora las restricciones. Entonces para F1 debe estar entre 0 y 30. Para F2 t tiene que ser mayor o igual a 10 y para F3 t debe ser mayor o igual que 0. Entonces la intersección de estas restricciones es t entre 10 y 30 o t en el intervalo 10-30. B. Si el flujo a través de AB se restringe a 5 litros por minuto, ¿cuáles serán los flujos a través de las otras ramas? Pues en este caso nos dicen que el flujo de AB es 5, luego F2 es 5, entonces según esto t menos 10 es 5 o t es 15. Los demás flujos son F1, F2, F3. Entonces simplemente reemplazamos 15 aquí. Entonces F1 es 15, F2
es 5 y F3 es 15 también. C. ¿Cuáles son los posibles flujos mínimo y máximo a través de cada rama? Entonces, mínimo, aquí flujo, y aquí máximo. Entonces F1, F2 y F3. Entonces, para hallar el flujo mínimo y máximo, entonces tenemos en cuenta el intervalo en donde está definido T, que es 10, 30, y evaluamos los extremos. Entonces, por ejemplo, en F1 metemos 10, eso nos da 20, metemos 30, eso nos da 0. Entonces F1 va de 0 a 20, F2 de 0 a 20 y F3 de 10 a 30. D. Se supuso que el flujo siempre es positivo. ¿Qué significaría un flujo negativo? Proporciona una ilustración de este ejemplo. Bueno, entonces, si tenemos un flujo negativo, lo que quiere decir es que el agua podría ir en dirección opuesta a las flechas. Entonces, por ejemplo, digamos con el mismo gráfico, si tuviéramos aquí 30, acá 20, acá 25, acá 10, acá 5, entonces aquí tendríamos que tener un flujo negativo de menos 5. Ustedes comprueban acá que se satisface lo que entra, lo mismo que sale. Entonces aquí, por ejemplo, la respuesta sería 25 menos 5, 5. Lo que quiere decir que el agua no está saliendo, sino que está entrando. Es como una convención, así como en los circuitos cuando pensamos que las cargas que se mueven son las positivas. Ejercicio 7. La parte central de Ciudad Gótica consiste de calles de un sentido como se muestra en la figura 1b. En dicha figura, los números representan la cantidad promedio de vehículos por minuto que entran y salen de las intersecciones A, B, C y D durante las horas de oficina. A. Establezca y resuelva un sistema de ecuaciones lineales para encontrar los flujos que faltan, F1, F2, F3 y F4. Bueno, entonces tenemos los nodos. Y tenemos los flujos, entonces lo mismo, lo que entra debe ser lo mismo que sale. Entonces para el nodo A entra 10, ok, entran 10 y 10 y salen F1 y F2. Para el nodo B entra F1, F3 y salen 20 y 5. Para C entra F2, F4 y sale 15 y 10. Y para D 15 y 15 y sale F3 y F4. Bueno, con todo esto tenemos ya el sistema pues, de ecuaciones. Entonces recuerden poner a un lado los flujos y al otro lado los términos independientes. Entonces, por ejemplo, en el primero vamos a tener la matriz 1,
en la matriz 1, 1, 0, 0 y 20. Entonces esta primera ecuación, F1, 1, F3, 1, 0, 0, 25. 0, 1, 0, 1, 25 y 0, 0, 1, 1, 30. Ahora resolvemos el sistema. Entonces, si escalonamos esta matriz, tenemos la solución paramétrica F1, F2, F3, F4 igual a T menos 5, 25 menos T, 30 menos T y T. Con restricciones para F1 T debe ser mayor o igual a 5, para F2 T está entre 0 y 25, para F3 T está entre 0 y 30 y para F4 T es mayor o igual que 0. Entonces esto nos da el intervalo 5, 25. Entonces aquí todas las soluciones tienen sentido. B. Si el tráfico se regula en CD de modo que F4 es igual a 10 vehículos por minuto, ¿cuáles son los flujos promedio en las otras calles? Bueno, entonces si F4 es igual a 10, entonces aquí en términos de T, pues este mismo, T es 10. Y reemplazando acá, entonces metemos T10 en las soluciones y tenemos 5, 15, 20, 10. Esta sería la solución si F4 es igual a 10. C. ¿Cuáles son los posibles flujos mínimo y máximo en cada calle? Entonces, como ya tenemos las restricciones, basta doblar 5 y 25 en los distintos flujos. Entonces el mínimo, aquí la columna de flujos, y el máximo, F1, F2, F3, F4. Entonces el mínimo con 5 da 0 y con 25 da 20. Lo mismo para F2 y para F3 con 25 da 5 y con 5 da 25, entonces todo para 5, 25 y similarmente para F4. D. ¿Cómo cambiaría la solución si todas las direcciones se invirtieran? Bueno, entonces si las direcciones se invierten, entonces aquí lo que cambiaría sería el nombre de estas dos columnas. Entonces lo que entra se vuelve lo que sale y lo que sale se vuelve lo que entra. Entonces la solución no cambia. Nuevamente, como en el ejercicio anterior, la dirección de las flechas simplemente es una convención. Entonces aquí se refleja ese hecho.